continuemos con el tema de la depresión. Dice la palabra de Dios así, Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo por voluntad de Jehová, he aquí, he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y Abel trajo, dice aquí el 3, y aconteció andando el tiempo, al pasar el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, del fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dios ya le había dicho a Adán y a Eva que cuando se acercaran a él, que cualquier persona que se acercara a él, se tendría que acercar con una ofrenda, pero que tenía que ser una ofrenda que derramara sangre. ¿Por qué? Porque es la vida por la vida. Dios le muestra a Adán y a Eva el símbolo del Evangelio. Óigase bien, hermanos. El símbolo del Evangelio es que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No hay cubrimiento de pecados. Ese es el Evangelio. El Evangelio es que solamente a través de la sangre bendita de nuestro Salvador Jesucristo, usted puede ser limpio y cubierto de sus pecados. Caín trajo lo que pensaba que estaba bien. ¿Y qué hizo Dios? Dice el versículo 4, y Abel, dice el versículo, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo, dice, y ella, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró, dice el 5, con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Saben, hermanos? Aquí nacen las religiones. Todas las religiones del mundo nacen con Caín. Y todas las religiones tienen dos características. Una de las características de las religiones es que quieren acercarse a Dios a través de las obras. Por ejemplo, los narcotraficantes en Navidad regalan juguetes a los niños, porque creen que a través de las obras ellos pueden tener el favor de Dios. Los homosexuales construyen orfanatorios. Los de la mafia le regalaron al Vaticano millones de dólares. Hitler le regaló millones de dólares al Vaticano para limpiar su conciencia, para limpiar su culpa. Con Caín nacen las religiones, y las religiones es el intento del hombre por alcanzar a Dios. Y él cree que debe ofrecerle algo a Dios. Pero ¿sabe qué dice Dios en su palabra? Que Dios rechaza los sacrificios de los impíos. ¿Sabe cuál es la única obra que Dios acepta? La obra de su amado Hijo, porque es una obra perfecta, santa, pura,
que te puede dar salvación a ti y que te puede dar vida eterna, no tus obras. No tus obras. Dice el versículo 5 que decayó su semblante, pero dice el 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Cayó en depresión Caín. Comenzó un proceso depresivo en él. ¿Saben, hermanos? Dios le advirtió las consecuencias a Caín, las consecuencias de haberse colocado así. Dice el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué te deprimiste? ¿Por qué te pusiste así? Y le contesta en el 7, el Señor, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Vamos a cambiar este micrófono. Vino malo desde nacimiento. Dios le advierte a Caín que la falta de arrepentimiento conduce a complicar la situación. Eso es lo que Dios le está advirtiendo a Caín. Mira, Caín, si te devuelves y te arrepientes, las cosas van a ser diferentes. Hermano, quiero pedirle que vayamos al número 32. Dele más adelante, nos vamos a encontrar con número 32. Número 32. Después de Génesis, más adelante, está el número 32. Dice así el versículo 32, número 32, versículo 23. Dios está diciendo. El Señor está hablando, o Moisés está hablando con Rubén y Gad, que se habían quedado en unas llanuras porque tenían mucho ganado, unas llanuras que habían conquistado, y los demás tendrían que pasar al otro lado del Jordán, a la tierra prometida. Y les dice Moisés en el 23, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado, ¿qué cosa dice? Dios le ofrece a Caín romper con el pecado, porque ¿sabe qué, hermanos? El pecado para el pecado, y tarde o temprano los pecados nos terminan alcanzando. Y eso es lo que el Señor le está diciendo aquí al pueblo de Israel. Mira, los pecados tarde o temprano te van a alcanzar. Por esa razón que el Señor le advierte a Caín. Le dice, mira, Caín, necesitas arrepentirte, le advierte la primera vez. Pero veamos el 8, lo que dice el 8. Génesis 4, 8. Y dijo Caín a su hermano, 4:8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo.
Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Lo mató. ¿Se da de cuenta? Dios le advirtió primero, le dijo: Caín, si te arrepientes, ahí se corta todo. Pero si no te arrepientes, los pecados te van a alcanzar, Caín. ¿Y sabe qué pasó con Caín? No se quiso arrepentir y terminó matando a su hermano, porque el pecado pare pecado. Los pecados hay que cortarlos, hermanos, porque si usted y yo no lo cortamos, sigue pariendo, porque pasa de un extremo a otro extremo a otro extremo. El pecado crece como una planta que está sembrada en buena tierra, crece y crece y crece. Pero Dios es grande y misericordioso, y mire lo que le dice nuevamente a Caín. Y Jehová dijo a Caín el 9: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Acaso Dios no sabía que lo había matado? Que le preguntó dónde está. ¿Sabe con qué intención Dios le preguntó a Caín dónde estaba su hermano? Para que Caín se arrepintiera. Le dio una segunda oportunidad. Y dice: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano, aparte del pecador grosero? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué has hecho? ¿Sabe, hermano? Dios es un Dios de misericordia. Y Él te puede dar 2 oportunidades. Pero ¿sabe qué? A veces Él nos da 3 oportunidades. O te arrepientes, y tienes una segunda oportunidad para que te arrepientas, y probablemente no llegue una tercera oportunidad. Eso hizo Dios con Caín. Cuando él le preguntó: ¿qué has hecho?, lo que le está pidiendo es que Caín confesara y dijera: maté a mi hermano, pequé nuevamente, por favor, perdóname. Pero él no lo quiso hacer. El pecado nunca nos lleva a prosperar, hermanos. El pecado nos conduce a más y más pecado. El pecado nos conduce a la culpa. ¿Sabe qué conduce el pecado? A la depresión. Y el pecado también conduce al cinismo y a endurecer el corazón. A eso nos conduce el pecado. Si usted y yo no confesamos los pecados, usted y yo probablemente vamos a entrar en depresión o nos vamos a endurecer. Nuestro corazón comienza a endurecerse y a endurecerse. Este teléfono, este otro también está como... Hay que colocarlo así para que se vea. Es la planta descontrolada. Es la planta que está descontrolada. Ya hemos oído demasiado. Hay que traer un control para que lo den a... Vamos a cambiarlo. Yo me quiero cambiarlo. ¿Ese auto solo que manejé? Hay que colocarlo como de cara para allá. Sí, ajá, tiene mucho volumen. Sí, dame otro. Sí. Ok. Hermanos, quiero pedirles que vayamos a la palabra de Dios en Santiago capítulo 3, Nuevo Testamento,
Santiago capítulo 3. El pecado endurece, el pecado lleva a la depresión. Santiago 3, versículo 6. Vamos a ver algunos pecados que endurecen. 3, ¿sí? 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. A veces los pecados de la lengua nos hacen que nos endurezcamos. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con la lengua, porque a veces hacemos daño con ella. Y los pecados de la lengua nos contaminan a nosotros mismos, nos contaminan, no contaminan tanto, contaminan a otros, pero nos contaminan mucho más a nosotros. Los pecados de la lengua, Hebreos, denle más atrasito, nos encontramos con Hebreos 3. Más atrasito, ¿dónde estamos? Pegando está con Santiago, Hebreos 3. Dice así la palabra de Dios: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhorto los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, que el pecado hace endurecer, hermano. Endurece. El pecado hace endurecer. Ahí mismo Hebreos 12. Denle más adelante, Hebreos 12. Hebreos 12. ¿Sí? 14, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Óigase bien, hermanos, el pecado de la amargura nos contamina, nos hace cínicos, pero no solamente nos contamina a nosotros, contamina a otros, contamina a sus hijos, contamina a su esposo o su esposa, contamina a todos, hermanos. ¿Usted quiere que sus hijos sean unos amargados? ¿O que su esposo se amargue, siga amargado o siga amargado? La amargura, dice la Biblia, contamina. Contamina. La amargura lleva a la depresión. Lleva a la depresión. Quiero que veamos algunas características de la depresión. Es que el amargado no es feliz y termina deprimido. Algunas características de la depresión normal. Una persona que tiene una depresión normal siempre la vida está llorando por cualquier cosa. Una mujer, cuando tiene su periodo o su ciclo menstrual,
por cualquier cosa llora. Esa es una depresión normal. Una persona con una depresión normal se aísla, no quiere compañía, se encierra en el cuarto, se aísla, tiene insomnio, no le provoca levantarse de la cama, falta de apetito, siempre vive irritable, tiene desinterés sexual, falta de entusiasmo, falta de energía, pierde la energía. Estas son características de una persona con una depresión normal. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando estas características en una persona en una depresión normal llega a 2 y 3 meses, ya se convierte en una depresión anormal. Ya es anormal, porque se vuelve progresiva. Y dicen los psicólogos que cuando un dolor pasa de un dolor normal a un dolor anormal, se convierte en patológico. Por eso usted no se puede dar ese lujo de permanecer 15 días deprimido, un mes deprimido. Cuando alguien se quita la vida, cuando una persona se quita la vida, es que ha llegado a un dolor mental terrible, muy terrible, donde le es imposible enfrentar la vida. Todo es oscuro, no ve ningún rayo de luz que atraviese esa nube negra que está pasando, por la cual él está pasando. Se vuelve paranoico. Se vuelve paranoico. No cree en nadie, no confía en nadie. Y la única salida que él ve es el suicidio. Cuando las depresiones pasan a un estado anormal, hermanos. Cuando una persona termina suicidándose, es porque ya no ve ningún rayo de luz. Ya él no confía en nadie, ya él se ha encerrado en sí mismo. Ya él no tiene ninguna esperanza, no ve ninguna esperanza, no ve ninguna salida. Y la única salida a lo que lo impulsa Satanás es el suicidarse. Por eso hay que tener mucho cuidado con la depresión. Mira lo que dice el Salmo 62. El Salmo 62. Hermano, cuando usted esté deprimido, salga de la depresión. La próxima vamos a ver la solución a la depresión, cómo salir de la depresión. En la próxima estudio vamos a ver cómo salir de la depresión. Salmo 62. En todo el centro de la Biblia están los salmos. Dice así, Salmo 62, versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. ¿Sabe, hermanos, que hubo un presidente de los Estados Unidos llamado Rick Nixon? Rick Nixon, cuando era presidente de los Estados Unidos, lo tuvieron que destituir y lo sacaron de la Casa Blanca como un perro. Y toda su familia
Absolutamente toda su familia se vino contra él, su esposa y toda su familia. Más o menos al inicio le sucedió lo que le sucedió a Job. Pero ¿sabe cuál es lo importante de este hombre? Un hombre impío porque no era ni siquiera cristiano. Este hombre tuvo la capacidad de levantarse. Se levantó. Este hombre conoció el secreto para no deprimirse, hermanos. ¿Y sabe cuál es el secreto para no deprimirse? ¿Cuál fue su secreto para no deprimirse? Este hombre tenía una personalidad tremenda, hermano. Una mente decidida. Una mente decidida. Usted y yo terminamos deprimiéndonos porque no tomamos decisiones serias. Y nos tiramos a la cama y ¡ay! Este hombre no, hermanos. Este hombre se levantó y enfrentó todo lo que tenía que enfrentar, lo enfrentó. ¿Y saben qué terminó este hombre? Los Estados Unidos volvieron a terminó otra vez en la Casa Blanca. Él volvió a ser un ministro nuevamente en un siguiente gobierno. Era un hombre de voluntad firme. Pero ¿saben por qué usted y yo terminamos deprimidos y terminamos en el suelo? Porque usted y yo no tenemos una voluntad fuerte, hermano. Y tenemos que ser decididos. Decididos. ¿Por qué me tengo que quedar en la cama ahí llorando? Ya no me levanto. ¿Acaso Dios está muerto? Miren lo que dice el Salmo 62. Él es mi refugio. Y vengo a él y le digo a él, necesito tu fuerza. Estoy así, estoy así, estoy así. Y me levanto. Beethoven, hermanos, el gran músico Beethoven, perdió a sus padres cuando estaba pequeño. Y Beethoven era hasta ciego, perdió los ojos. ¿Y sabe qué dijo Beethoven? Dijo, yo seguiré enfrentando la mala fortuna, dijo él. Yo seguiré enfrentando la mala fortuna. Yo voy a tomar el toro por los cuernos. Y decidió no estar deprimido. No estar nunca más deprimido. Y se levantó y llegó a ser el más grande músico a través de la historia. Ciego, pequeño y sin sus padres. Todo para fracasar, todo para suicidarse, todo para decir yo no puedo. Decidió seguir adelante en medio de las circunstancias hasta que Dios le quite la vida. Hermano, es Dios el que quita la vida. Es Dios. Alejandro Magno fue todo lo contrario. Alejandro Magno, cuando ya no tenía más terreno para conquistar, ya había conquistado el mundo de él entonces, Alejandro Magno se fue a Irán, al actual Irán. Y allá en Irán se encerró en su palacio y comenzó a emborracharse y a emborracharse y a emborracharse. ¿Y sabe qué dijo? Ya no tengo más razón de vivir. Ya conquisté todo el mundo. Y terminó sumergido en la borrachera. Y Alejandro Magno murió. Se suicidó a través de las borracheras. ¿Cómo que ya no tengo más que conquistar? ¿Cómo que ya usted no tiene más por qué luchar? ¿Y la mujer que tiene? Y el
los hijos que tiene, y la vida que usted tiene, y lo que usted es en el Evangelio, ¿cómo que usted no tiene más por qué luchar? ¿Saben qué se necesita para algunas cosas? Voluntad. Voluntad. Ya no tengo por qué estar más así. Y está en usted. Y está en mí. El Salmo 66, ahí donde estamos, dice así el Salmo 66, versículo 9. Versículo 9. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. ¿Sabe qué, hermanos? Siempre que Dios nos permite que usted y yo pasemos por el fuego o pasemos por las circunstancias o los problemas, es para sacarnos purificados. Amén. Es para sacarnos purificados. Dios no nos permite las pruebas para destruirnos. Dios no permite las pruebas para destruirnos, hermano. Dios no permite que usted pase por pruebas para destruirte. Dios permite que usted pase por pruebas para purificarlo. Para purificarlo. Para hacerlo cada día más puro. Lo que Dios nos quita, muchas veces, hermano, lo que Dios nos quita es para nuestra purificación. Entonces no tenemos que preguntarle por qué esto otro, por qué. No, Él sabe lo que hace. Y lo que Él quiere hacer contigo, dijo el salmista, es purificarte. Que usted cada día sea más puro. No es destruirlo a usted, porque Dios no destruye a sus hijos. ¿O acaso usted destruye a un hijo suyo? Cuando usted le da un correazo a un hijo suyo, ¿para qué se lo da? Para corregirlo, para ayudarlo, para que el día de mañana sea un hombre o una mujer de bien. Y le da porque lo ama. Así Dios nos permite las circunstancias y las situaciones para que usted y yo, hermanos, seamos purificados. A veces nosotros comenzamos a decir, ¿y por qué mi papá me hizo esto? Y mi mamá, y mi hermano, y mi tía, y pare de contar. Y se amarga. ¿Saben? Si usted sigue echándole la culpa a su mamá, si usted sigue echándole la culpa a su papá, a su hermano, a su vecino, a su tío, de lo que le ha sucedido a usted va a terminar más amargado. Más amargado. Y la amargura, ¿sabe qué, hermano? La amargura se refleja en el rostro. La amargura. Las personas amargadas, resentidas, llenas de odio, se envejecen más rápido que cualquier otro. Una vez venía yo en la buseta y miré subir una señora. Dios mío, Señor, esa cara que tenía esa señora. Una cara terrible, hermano. El odio
El rencor y la amargura se refleja en el rostro. Se refleja. Y dicen los estudiosos que el odio y el rencor hacen que una persona se envejezca más rápido. Rápido que se pone viejito. Pero ¿sabe qué? Una persona que es entusiasta, con un espíritu optimista, una persona afable, son el remedio para mantener una buena salud. Una buena salud, hermanos. El que sonríe, el que se enfrenta a la vida, el que no se para por nada, el que perdona. Es una persona, hermanos, es una persona que va a mantener siempre una buena salud mental y física. Mental y física. ¿Quiénes son las personas que sufren más depresión? ¿Quiénes son? Las personas que sufren más de depresión las que más padecen de depresión son las mujeres, debido a su constitución física, de depresiones anormales. Y los que más padecen entre las personas, los que mucho más padecen de depresión son los ricos. Los ricos, hermanos. Viendo las estadísticas, las que más sufren de depresión son las mujeres. Y luego le siguen los ricos, hermanos. Los ricos se tienden a deprimir demasiado. ¿Y saben qué personas son las que abarcan el gran número? Los inconversos, los impíos, de depresión. Son los que sufren. Y los adolescentes tienden a sufrir de depresión. La depresión se hereda y se hereda de padres neuróticos. Si usted tiene problemas depresivos, no se ponga a tener hijos ahora, porque la depresión se hereda de padres neuróticos depresivos. Se le transmite a niños en el vientre los procesos depresivos, y este niño va a ser un niño o una niña que va a sufrir de problemas depresivos. No se recomienda que una persona, cuando está en problemas depresivos, tenga hijos. Hay grados de depresión. Por ejemplo, tenemos la depresión psicótica. La depresión psicótica es cuando ya una persona pierde el contacto con la realidad. Esos son los psicóticos depresivos, con la realidad humana. Y comienza a tener alucinaciones. Esos son psicóticos depresivos. El psicótico depresivo comienza a tener alucinaciones, a ver cosas. Ay, yo vi un ángel y yo vi esto. Y comienzan a tener cosas y comienzan a creerse que ellos son Simón Bolívar, que ellos son Chávez, que ellos son Maduro, que ellos son, bueno, comienzan con alucinaciones. Los psicóticos depresivos comienzan con alucinaciones. A ver cosas. Comienzan con fantasías inexistentes. Los psicóticos depresivos. Y allí es cuando su mente queda totalmente abierta a un ataque del diablo.
los psicóticos depresivos. Por eso, un psicótico, una persona cuando está en un estado depresivo, es necesario entrevistarlo y hacerle muchas preguntas. ¿Sabe, hermanos? Porque hay depresiones que son producto de pecado, problemas espirituales, pero hay depresiones que son por desbalances químicos. Por ejemplo, vamos a ver que son depresiones normales. Dijimos que las depresiones vienen de dos áreas: la área espiritual, pecados no confesados, problemas no resueltos en la vida, y vienen por la área normal. No sé si ustedes tienen esto y ustedes lo anotan, hermano, porque me llamó muchísimo la atención. Y a veces son problemas depresivos y pareciera que fueran demonios, pero no son demonios. No son demonios, son por problemas químicos, desenlaces químicos que las personas manifiestan y se manifiestan como si fueran demonios, pero no son demonios. Un tumor cerebral da origen a que una persona sufra de trastornos mentales y a veces se refleja como si fuera que tuviese un demonio dentro de él, los tumores cerebrales. Y los tumores cerebrales producen depresión, hermanos. Producen problemas depresivos. También otra cosa que produce problemas depresivos es el hipotiroidismo. ¿Sabe usted qué es el hipotiroidismo? Producida por la glándula tiroides. Quizás si usted se está deprimiendo mucho, usted se debería de hacer un examen de tiroides. Porque cuando la tiroides es la que regula, son glándulas que regulan el funcionamiento del organismo, hermanos. Y hay personas que viven deprimidas, y puede ser que esté funcionando mal la glándula tiroides. Hay otro problema químico, otro desbalance químico que produce depresión, y es la hipoglicemia. La hipoglicemia. ¿Qué es la hipoglicemia? La hipoglicemia es bajo nivel de azúcar en la sangre. Cuando el azúcar en la sangre baja, la persona puede vivir constantemente deprimida. Por eso debe de hacerse un examen de hipoglicemia. Estamos hablando de las depresiones producidas por cambios químicos. Porque están las depresiones espirituales, dijimos que espirituales, que es por problemas no resueltos del pasado, por pecado del pasado, hermano. Otra cosa que produce constante depresión es la diabetes. La diabetes es la presencia de glucosa en la orina y en la sangre. A veces no nos queremos hacer un examen de diabetes porque tenemos miedo. ¿Y si salgo diabético? Y produce continuamente depresión los diabéticos. Otra cosa que produce depresión, y que no quiero que se lo vaya a agarrar a mal, porque esto no es para usted, esto no es suyo. Usted tiene un Dios poderoso. Amén. Los tumores en el páncreas. Los tumores en el páncreas producen exceso de insulina. Exceso de insulina. Y el exceso de insulina produce depresión.
¿Sí? Otra cosa que produce depresión, dijimos que por desbalances químicos, aparte de los tumores en el páncreas, la alteración de los electrolitos en la sangre. La alteración de los electrolitos en la sangre. Tenemos que hacer un examen a ver cómo están los electrolitos. Producen perturbaciones químicas en la persona. ¿Sabe qué otra cosa? El sodio y el potasio. El sodio y el potasio, hermanos. Un sodio y un potasio fuera de balance produce depresión. ¿Sabe qué contiene el cambur? El cambur contiene mucho potasio, ¿verdad? A veces a veces la persona con problemas depresivos tiene problemas de potasio en la sangre, hermano, y problemas de sodio, el sodio. ¿Sí me entiende? Y quizá usted está orando y orando y orando, pero esto produce depresión, constantes depresiones, y solo usted lo sabe, porque dijimos que la depresión se produce por dos cosas: problemas de balances químicos en el organismo, tumores cerebrales. Pero la otra cosa en la que la mayoría están comprometidos, los que producen depresión, es por problemas no resueltos, pecados en su vida. Como les decía el domingo pasado, quizás una mujer abortó y todavía tiene lo que se llama la persecución del feto. ¿Sabe usted que una mujer que aborta, cada año se recuerda el día que abortó y dice: tuviera mi hijo tantos años, tuviera mi niña tantos años? Y cada vez que va al cementerio se recuerda de su hija, y cada vez vive recordando, y sufre lo que se llama persecución del feto, pero es por un problema no resuelto. Y sobre todo le ocurre a las mujeres que abortan de manera voluntaria. El hombre o la mujer que ha sido violada y no ha perdonado a su violador, tiene que ver por problemas espirituales, que es la mayoría de las personas, y son personas que siempre van a sufrir de problemas depresivos y que va a ir avanzando. Si no viene y confiesa su pecado al Señor, o si no viene y se pone a cuenta con el Señor y perdona a su ofensor, llámese como se llame, puede terminar en serios trastornos mentales, puede terminar en psiquiatría. ¿Por qué, hermano? Porque el pecado va aumentando, y el pecado para el pecado. ¿Sí nos entendemos? Amén. Si ustedes quieren esto, también se los puedo enviar. Esto, para que usted quizás se haga un examen. Usted solamente sabe si su problema depresivo viene de un problema espiritual o viene de un problema químico. ¿Sí me entiende? Amén. Hermanos, el próximo domingo, porque el tiempo se me fue, vamos a ver la cura para los problemas depresivos, especialmente con los problemas no resueltos. No los médicos, no los químicos, porque los químicos se los tiene que tratar un médico. Pero los que son de Dios los trata Dios. Y Dios dice cómo liberarse de la depresión y cómo liberarse de los problemas mentales. Y vamos a ver el próximo domingo, si es la voluntad de nuestro Dios, la cura para la depresión.
depresión, con relación a los problemas espirituales. Sí, mis hermanos, quiero pedirles que se pongan de pie. Padre Santo, oremos al Señor. Padre Santo, agradecidos estamos de ti por tener misericordia de nosotros y permitirnos, Padre querido, poder tener contacto con tu palabra santa, poder hoy oír el consejo tuyo, poder hoy, Padre Santo, adorarte en este lugar, alabarte en este lugar, exaltarte en este lugar, poder hoy en este día tener la vida que tenemos, la vida que tienen nuestros hijos, la vida que tienen nuestros nietos, la vida que tiene nuestra familia, nuestras esposas, esposos. Estamos agradecidos de ti, bendito Dios, de todo lo que nos has dado. Y estamos agradecidos, Padre Santo, de que nos hayas salvado, de que hayas derramado la sangre bendita, la sangre que tú derramaste, Señor Jesucristo, para darnos perdón de pecado, para darnos vida eterna. Estamos agradecidos de que hayas sido paciente con nosotros, pero también estamos agradecidos de la salud que nos ha dado hasta hoy. Aquel hermano, aquella hermana que esté padeciendo de situaciones mentales, de situaciones depresivas, por favor te ruego que obres en su vida, que tú lo libertes, lo sanes. Sean problemas químicos, orgánicos en su cuerpo, extiendas tu mano bendita para ayudarlo, bendito Dios amado. Pero también te ruego por aquel que quizás su situación de depresión es por problema espiritual, ayúdalo a tener la fuerza de arrepentirse y la fuerza de perdonar a quien le haya ofendido, a quien le haya hecho daño, y también perdonarse el mismo. Padre Santo, te lo ruego en Cristo Jesús. Te ruego que bendigas a cada hermano, a cada hermana, a cada uno de los que nos hemos dado cita en este lugar. Tu mano bendita se extienda para bendecirnos, para cuidarnos, para guardarnos y para fortalecernos cada día, Dios amado. Bendice nuestra artesa de amasar, bendice nuestra economía, danos sabiduría, especialmente, Dios amado, para andar cada día con sabiduría, y guárdanos del mal, y guárdanos de hombres malos y perversos. Hoy te lo pido en el nombre bendito de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, y te damos muchas gracias en Cristo Jesús.